Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 8 de agosto del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, claro, fíjense que de parte de Jesús hay respecto de los suyos, aquellos que son discípulos y aquellos que pueden llegar a serlo. Lo que debe ocurrir fundamentalmente es cumplir con lo que el Señor les pide. ¿Cuántas veces el Señor dice: «Tú ven y sígueme, tú sígueme»? Claro, usted dirá: «Bueno, pero ¿habrá problemas? Si Él nos manda a seguirlo, tengo que tener la confianza, fe suficiente en Él para saber que me va a llevar por un camino seguro». Y el Señor nos lleva por el mejor camino, por el camino que conduce a la vida, por el camino que es Él mismo en nosotros. Pero claro, en nosotros muchas veces no está la firmeza, en la confianza, en la fe, en lo que el Señor hace y en lo que el Señor nos dice. Sin embargo, si le obedecemos, ya cumplimos un primer paso que es fundamental. Siempre va a ser una experiencia para aprender, para crecer, para seguir avanzando, para poder seguir al Señor, finalmente, firmemente, y finalmente hacia el destino para el cual el Señor nos conduce. ¿Por qué traemos a colación esta expresión del Señor: sígueme? Ven y sígueme. Fíjense en este episodio. Había terminado la gestión de Jesús, había comunicado la palabra, había saciado el hambre de los que estaban, de la muchedumbre, que estaban en la otra orilla, había enviado ya a sus discípulos de vuelta al lugar de donde habían partido, de modo que estos se embarcaron y navegaron rumbo al destino establecido. El Señor se quedó orando, conversando con el Padre. Ahora, cuando ya era la noche, después del atardecer,
Los discípulos, los que estaban en la barca, encontraron dificultades. Parece que soplaron los vientos. Se desató una tormenta, un huracán. Las olas se encresparon. Estaba en peligro de naufragio la barca, sin duda que sí. Y tuvieron miedo, naturalmente el miedo muy humano, el que tendríamos todos, cuando de pronto el Señor decide ir a los suyos. Pero ¿cómo llega? Ya estaban a bastante distancia de la costa. Bueno, el Señor va caminando sobre las aguas. Esto ya parece imposible, y es imposible para el hombre. Solamente es posible para Dios, para con Dios. Y lo ven que viene caminando el Señor. ¿Y qué piensan? Y lo primero que se les ocurre, tenían ya miedo por las olas encrespadas, por la tormenta, es un fantasma. Es un fantasma. Era un fantasma. Era el Señor. No discernían lo que veían, o lo que miraban por lo menos. Y entonces la voz del Señor, como de costumbre, siempre es la que pone en orden todas las cosas, y pone cada cosa en su lugar. Para empezar, a todos sus discípulos. ¿Qué les dice? Otra frase característica en el Señor: no teman, yo soy. Cuando el Señor dice no teman, yo soy, está la plena seguridad de que el poder de Dios está con nosotros. No nos deja solos. Estará siempre con nosotros, si estamos en Él y con Él, si nos entregamos a lo que Él nos dice, a lo que Él nos manda. No teman, yo soy. Y entonces, claro, surge acá la voz de Pedro, que siempre es el que toma la iniciativa. Y muchas veces sus dichos son imprudentes, a veces son precipitados, pero generalmente fíjese que son útiles. Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Y cuál es la frase del Señor? Ven Pedro. ¿Cree Pedro en lo que le pide el Señor? Pedro ve las aguas. El Señor le manda que camine sobre las aguas, que vaya hacia donde está el Señor, para comprobar si es el Señor el que le está diciendo, ven. Pero ahí está, por ejemplo, ya uno diría la fe de Pedro, sí, porque se lanza también a las aguas él y comienza a caminar sobre las aguas Pedro. No se le hubiera ocurrido ni en un acto de locura eso en otro momento. Frente a la palabra del Señor muestra una vez más, también Pedro muestra su fe. Aquel al cual el Señor le pidió 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro iba a ser el encargado de administrar las llaves del reino, así se lo había encomendado el Señor. Y allá va Pedro, pero de pronto, bueno, la violencia de la tormenta, de las olas, le hacen temer y comienza a hundirse Pedro. ¿Y cuáles son las palabras de Pedro? Mira, acá también podríamos decir otra apelación al Señor. ¿Qué dice Pedro? Señor, sálvame que me hundo. Apela al Señor, al poder de Jesús. ¿El Señor puede salvarlo de una dificultad prácticamente que le puede generar, ocasionar muerte? Sí. Lo salva, lo toma de la mano. Y le dije un ligero reproche, pero siempre docente. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? Dudó Pedro, por eso se hundía. Miró más a la tormenta y a las aguas encrespadas que al Señor. Puso su vista en el peligro y no en aquel que podía quitarlo de ese peligro. Nos pasa muchas veces, hermanos, Fíjese, tantas comparaciones que podemos hacer al estilo parabólico, leyendo estos relatos que siempre son docencia divina. Claro, ¿cuántas veces frente a las dificultades que nos presenta el mar de este mundo,
las aguas de este mundo. Tantas veces en la revelación en los evangelios que representa el mar, las olas, las aguas, el mundo, los vientos, los espíritus que realmente operan sobre el mundo para generar dificultades, y dificultades de muerte muchas veces, como en este caso, por ejemplo. Esos espíritus sobre los cuales el Señor tiene poder. El Señor tiene todo el poder sobre la muerte inclusive. Por su resurrección ha superado todo poder que se opone a la vida. ¿Por qué dudaste, Pedro? Es que dudamos muchas veces, hermanos, ¿eh? ¿Tenemos fe en el Señor? Sí, evidentemente tenemos. Ahora, tenemos poca fe. También esto es cierto. Tantas veces tenemos poca fe. Y entonces la navegación por las aguas de este mundo rumbo al destino que ha establecido, nos fija y nos lleva y nos conduce el Señor de la vida, en nosotros se hace, diríamos, dificultosa, no, en el sentido de que el Señor, si es Él al quien seguimos, y es Él al quien seguido siempre por la fe, si el Señor está con nosotros, nunca deja de estarlo. Va adelante, al costado, detrás de nosotros, nos contiene, nos sostiene, nos libera del peligro, y como en este caso puntual, que vemos a Pedro ahí temiendo por su vida y pidiéndole al Señor. Al más indicado le pide, claro, Señor, sálvame que me hundo. Le falta un poco de fe a Pedro. Y acá hay una dificultad grave. Dificultades que muchas veces también nosotros experimentamos en el mundo. Teniendo la fe en el Señor, sí. Quizá poca fe también como Pedro en muchos casos. En otros habrá más fe. En otros, aquellos que están acercándose a la santidad y al destino establecido, quizá toda la fe es suficiente, ¿no es cierto? Pero aquí Pedro, bueno, muestra eso, y muestra también qué cosa. Cómo el Señor, en cuando se lo invoca, se lo clama, se lo llama, el Señor responde inmediatamente. Subieron a la barca, otra vez subieron a la navegación por fe, junto a sus compañeros que contemplaban la situación. Eran testigos, tendrían que ser ellos finalmente también testimonio de estas cosas. Se tranquilizaron los vientos, las aguas, la navegación siguió segura y tranquila. Claro, el Señor estaba en la barca, el Señor estaba en nosotros, siempre está. Pero muchas veces lo que no estamos somos nosotros. Nos vence el miedo, el temor, como en este caso a Pedro. Como todos ellos que estaban en la barca. Recordemos, hermanos queridos, la barca es la iglesia, y la iglesia somos nosotros, el cuerpo vivo, el cuerpo de Cristo. Y tantas veces en nuestra vida de fe y en nuestro tránsito por este camino que nos conduce a la vida, tenemos temores, tenemos dudas, y lo que es de duda no es de fe, hermanos, es de pecado. Y las dudas en nosotros aparecen, y aparecen cuando aparecen las dificultades. Y las dificultades no las ocasiona el Señor, sino el enemigo de la vida, el enemigo del Señor. Y son todo tipo de dificultades, más graves, menos graves. Pero ponen a prueba también nuestra fe, sí, nuestra fe en aquel que es el único que puede salvarnos. Eso pide Pedro, y que finalmente nos conduce con felicidad al lugar donde nos conduce. Tomemos este ejemplo también nosotros, porque dificultades, ya nos advirtió el Señor, por causa de mi nombre no les van a faltar. No nos van a faltar, pero el Señor está. Siempre está enseñoreándose sobre las aguas. Él camina tranquilo sobre las aguas, tiene el poder sobre el mundo, los espíritus de maldad, los espíritus de muerte que estimulan la conducta de un mundo opuesto a la vida que Dios propone en Cristo Jesús. Pero el Señor tiene poder, se enseñorea, camina sobre las aguas. Así como nos dice tantas veces a través del Antiguo Testamento y del Nuevo también, caminarán sobre áspides, sobre víboras, y no les harán daño. ¿Qué te parece, Patricia?
Pues como bien decías, Miguel, muchas veces cuando todo va tranquilo, todo rutinario, sí, la fe muy bien, pero cuando aparece la enfermedad, la falta de trabajo, los problemas sociales, familiares, ahí parece que nos hundimos. Y si no recurrimos al Señor, en verdad que nos hundimos. Y hay que hacer como Pedro: Señor, sálvanos, te necesitamos. Y siempre es así, Patricia. ¿Quién es el Redentor, el Salvador de todos? El Señor. Él no vino a condenar, vino a salvar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido éramos nosotros. A nosotros vino a salvarnos. Este es un ejemplo de los tantos que nos suministra la palabra del Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de perseverancia en este camino que nos conduce y por el cual nos conduces a la vida y su plenitud. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.